hay tres grupos, ¿no? O sea, hay tres necesidades básicas para emprender. Y de ahí empiezas tú a generar lo que se le conoce como una audiencia, ¿no? ¿Qué es lo que hace que algo funcione? Esto es lo que ocasiona cortocircuito en muchas personas. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Los saluda su amigo Mario Corona en una edición más de Power MVPs y muy contento porque tengo un invitado muy especial el día de hoy, mexicano, paisano, una persona que aprecio mucho, que es mi colega y un buen amigo también, el señor Salvador Mingo, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. ¿Cómo estás, Salvador? Muchas gracias, mi estimadísimo Mario. Muy bien, contento de estar acá contigo. Vamos viendo a ver qué sale de toda esta idea que tienes en mente y vamos a aportar pues el valor posible, ¿no? Dentro de lo que vayamos a hacer aquí. Perfecto, perfecto. Me da mucho gusto que hayas abierto tiempo en tu agenda para conversar con nosotros y compartir tu expertise, tu perspectiva y sobre todo el tema en el que trabajas. En este espacio, quienes lo están viendo por primera vez, invito a personas que tengan algo muy valioso que aportar, personas que se estén saliendo de la norma, personas que no se detengan por las barreras, personas congruentes, sobre todo, que estén haciendo, que estén viviendo eso que comentan, eso que comparten, eso que están creando en Internet. Y el día de hoy, pues tenemos un invitado que precisamente cumple con todos estos puntos. Y vamos a empezar por el principio, como dicen por ahí. Y la primera pregunta que te quiero hacer, mi estimado Salvador, desde tu perspectiva, ¿quién es Salvador Mingo y a qué se dedica? Muchas gracias, Mario. En pocas palabras, en mi caso particular, yo soy alguien que se enfoca mucho en la cuestión del estado mental. Es decir, si tú me dices si hay que resumirme en una frase, mi enfoque viene siendo ayudar a la gente a que pueda ajustar su estado mental para hacer una mejor versión. Ha sido mi mantra, ha sido la manera en la cual he proyectado el mensaje, pero más que todo es porque lo hice para mí primero, ¿no? Es decir, hay momentos de la gente, bueno, en mi caso puedes estar, no sabes bien qué hacer, tienes dudas, tienes preguntas, estás confundido y pienso, ¿no? ¿Sabes qué me hubiera encantado a mí tener para tener claridad? Y es precisamente esa línea que tomé para ayudar a otros que se pueden encontrar en una situación de ese tipo en particular. Todo esto bajo la línea de Internet. Siempre he sido un emprendedor digital, o es la línea que a mí me gusta hacer, apalancarme a la tecnología pues para llegar y crear audiencias, ¿no? Perfecto, perfecto. Buenísimo, mi estimado Salvador. Y bueno, dicen por ahí los expertos que toda historia de éxito tiene un inicio. En tu caso, yo quisiera preguntarte, en primer lugar, ¿por qué decidiste hacer esto? Porque cosas que hacer para vivir hay muchas, ¿no? Y es importante saber por qué decidiste enfocarte en esto Uh y -huh. también cuáles fueron tus primeros pasos. Sí, la línea, digo, retomando un poco lo que te dije, la causa por la cual empiezo con esto fue, yo creo que fue casi accidental. O sea, la verdad fue algo accidental. Creo que a pesar de haber estado haciendo los pininos, ¿no? Dentro de marketing digital, emprendimiento digital, embudos de marketing, etcétera, siempre me gustó mucho toda la cuestión de prospectar por internet, siempre fue algo que se me facilitó e hice algunos negocios en su momento, pero negocios que salen, llegan y se van, ¿no? Es decir, ya sabes, empiezas por aquí, le das por acá y siempre estás, pero no concretas algo, no le estás apuntando a algo fuerte y no estás logrando realmente un cambio significativo. Entonces me acuerdo que por un email que alguien mandó y que me llegó a mí por pura casualidad, hacía referencia a una persona de Estados Unidos que hacía análisis de libros y etc, etc. Y empecé a entender un poquito cómo, o más bien, empecé a involucrar un poquito lo que esta persona hacía y me gustó la claridad con la cual hacía lo que tenía que hacer. Entonces, sobre esta línea, yo empiezo como a visualizar un modelo de negocio enfocado a eso. Es decir, uno de los problemas que en aquel momento me acosaba mucho era pues la dispersión, la falta de enfoque, falta de claridad, a todo le quieres tirar, pero no sabes bien a qué. Y sobre ese problema, entonces yo me di cuenta que, sabes que el estado mental es fundamental en esta parte, ¿no?
y empiezo a ver qué era lo que esta persona hacía y empiezo a emular, sería la cuestión, empiezo a emular en cierta forma lo que hacía, pero mientras más lo emulaba, más me, digamos, iba encontrando como esa directriz, porque es obvio, ¿no? Si tú vas a incorporar, la mente pues es un campo fértil, ¿no? O sea, lo que le pongas va a cosechar, le pones basura, genera basura, le pones cosas buenas, genera cosas buenas, o sea, es algo universal. Entonces, pues entre más libros, entre más información de poder, entre más cosas que sirven, pues tu estado mental se empieza a ajustar. Y traté de apalancar eso con las habilidades, ¿no? La cuestión del marketing digital, la cuestión del análisis, la cuestión de aspectos, apalancándome la tecnología. Y con estos dos enfoques, pues es que surge toda esta cuestión de, que ahora lo podemos llamar así, el conocimiento experto, y surge ya este esquema de un branding personal enfocado mucho hacia, por un lado, desarrollo personal, pero también la cuestión de emprendimiento y negocios digitales, ¿no? Muy bien, y como dicen los esotéricos, ¿qué hacías en tu otra vida antes de empezar esto? Porque pues me imagino, como todos, ¿no? Hacías algo diferente y de repente hubo esa inquietud que poco a poco te fue moviendo, incluso en algún momento lo compartimos esto platicando en la Ciudad de México de lo que hacías anteriormente y es importante porque seguramente muchas personas del público están en esa situación y de repente creen que no hay una salida, tal vez algunos están satisfechos con lo que tienen, pero tal vez otros no. Y es importante que sepan que hay oportunidades en cualquier momento para cualquier persona, en cualquier circunstancia. En tu caso, antes de todo este rollo del emprendimiento, ¿qué hacías para vivir? Sí, en mi caso fue, digamos que mi vida fue relativamente el esquema tradicional, ¿no? O sea, escuela, diplomas, carrera universitaria, entrar a una empresa, entrar a otra más grande, después a otra más grande, este, trabajos, digamos que de menos a más. Al final, ya cuando ya te conocí ya más en forma, pues digamos que ya estaba en un pico relativamente alto en la cuestión laboral. Es decir, pero totalmente no muy enfocado en la cuestión que me alimentaba, que era esto, ¿no? Entonces, en su momento platicamos, hablamos y, y algo que le digo o cuando la gente me pregunta este tipo de esquemas, pues nada más es, siempre yo creo que todos somos de alguna forma especiales, ¿no? Todos tenemos características únicas, todos. Pero hay algo que sucede, ¿no? Hay gente que se pregunta y gente que no. Y eso está bien, o sea, es decir, hay gente que nunca le va a pasar por aquí emprender, pues ¿para qué? Yo estoy a gusto en mi trabajo, me va muy bien, tengo lo que busco, me siento contento, contenta, y está bien, o sea, no le tienes que mover si tu estado mental está acorde, ¿no? O está alineado. Pero si eres una persona más como en mi caso, ¿no? Donde pues sí hago esto, pero algo me falta y no va por ahí. Y eso se ve o se refleja no nada más en tu persona, se refleja en tu familia, se refleja en tu pareja, se refleja en donde vives, se refleja con tus amigos, se refleja en muchas cosas. Y llega un punto en el que necesitas tú poner orden, ¿no? Es decir, eh, o te decides o vas a estar a la mitad. Y estar a la mitad es lo peor porque ni de un lado ni del otro y al final siempre estás como al vaivén, ¿no? De lo que suceda, pero no defines realmente lo que te gustaría. Al final siempre hay como un momento decisivo que implica siempre cierto riesgo, ¿sí? No puedes saltar a la seguridad y pensar que todo va a salir bien porque no funciona así. Y una vez que corres el riesgo y una vez que lo haces, pues hay un efecto colateral. Lamentablemente o afortunadamente, según sea el caso, pues te vas a alejar de personas y te vas a acercar a otras. Gente que te conoce, pues no va a entender lo que estás haciendo y te va a criticar y no lo va a probar. Y habrá otras personas que van a encontrar una alternativa de solución en ti. Y de pronto, pues, vas a ir cambiando tus ambientes, tus entornos sobre esa línea, ¿no? Lo importante es estar en paz y no estar en conflicto, ¿no? Aunque el proceso pues puede ser largo, ¿no? O simplemente creo que es un proceso de por vida, siempre tienes que estar, si tú optas por un camino de estos, pues el crecimiento lo tienes que buscar tú, no se da solo. Completamente de acuerdo, Salvador. Y esta entrevista para mí es muy agradable y muy importante porque siento la obligación, y para esto te quiero hacer cómplice, de darle el lugar que merece el emprendimiento digital.
Ujú. Así como cuando decíamos que, hablando un poco de política, que Fox echó por la basura la figura presidencial y que Calderón tenía que recomponerla, Claro. pues en este momento, gracias a la democracia, gracias a la libertad, muchas personas están haciendo un genuino esfuerzo por hacer cosas en Internet, ¿verdad? Sí. Pero muchas personas pues no necesariamente tienen las competencias o tienen la congruencia de hacer algo que enseñan o que comparten, ¿no? Y en Ujú. mi caso particular es un valor muy importante porque dicen por ahí que no puedes dar lo que no posees, ¿verdad? Entonces, en tu caso sé que es igual, por lo que he visto de ti, por lo que conozco de ti. Y aparte, pues como buen norteño eres muy directo también, ¿verdad? ¿O no? Claro. Entonces, por eso quisiera preguntarte en términos llanos, ¿qué es desde tu perspectiva el emprendimiento digital? ¿Y qué Ujú. se requiere para que una persona pueda dar sus primeros pasos e ir avanzando gradualmente en esta área? Perfecto. Yo creo que el ejemplo básico con el cual podemos partir para que se entienda es todo mundo necesita cosas. Al final necesitamos cosas. ¿Qué? N cantidad de cosas. Y hay quienes proveen soluciones a esas cosas, ¿cierto? Así de directo tiene que ser. El emprendimiento digital no es otra cosa sino hacer eso, pero en lugar de hacerlo tradicionalmente, una fábrica, una compañía, una infraestructura, un lugar físico, pues no es necesario porque la gente lo hace de una manera virtual, es decir, tú puedes ofrecer cualquier cosa. Recuerda que en estos momentos la gente, para tomar una decisión, siempre se va a ir a Google a preguntar de entrada, ¿no? O si no es Google, será Facebook, o si no será Amazon o algo, pero no va a tomar una decisión sin antes consultarlo, pero no lo consulta ya con sus amigos, lo consulta con la gente que tiene necesidades similares. Entonces, sobre esa premisa, ¿no? Las personas tendrían que empezar a plantearse ese tipo de cosas. ¿Qué aspectos o qué problemas existen de los cuales yo tengo una solución? Menciona por ahí uno de los íconos, ¿no? En cuestión del marketing digital, que hay tres grupos, ¿no? O sea, hay tres necesidades básicas para emprender que si tú quieres que te vaya bien, o sea, entre comillas, tienes que atacar una de estas tres, ¿no? Y son como tres universos. Es la salud, es la cuestión del dinero y es la cuestión de las relaciones humanas, o sea, el amor, las parejas, la parte social. Si tú generas una solución en alguno de estos tres, incluso puede haber combinaciones, pues te estás acercando, ¿no? A poder proveer eso. El problema es que, pues mucha gente vende lo mismo, mucha gente promueve lo mismo y las expectativas de la gente también caen en cosas no claras, ¿no? Se imaginan que a lo mejor, bueno, si esta persona le va muy bien haciendo esto, pues a mí también. ¿Por qué? Porque voy a hacer lo mismo que hace, pero la sorpresa es que tú no eres esa persona. Tú no tienes los conocimientos de esa persona, tú no tienes el entorno de esa persona, tú no tienes la formación de esa persona y no tienes la suerte o las características de esa persona. Entonces, no por hacer exactamente lo mismo significa que te va a ir exactamente igual. Y muchos de los problemas de la gente cuando está haciendo un emprendimiento o empieza a hacer esto, pues se imagina que va a pasar en el corto plazo, se imagina que el resultado va a llegar rápido, se imagina que es fácil, pues es por internet, tiene que ser sencillo, nada más le pico un botón y tiene que funcionar. Pero lo que no se dan cuenta es que no se trata ya de la complejidad técnica, se trata más bien de la complejidad psicológica. ¿Cuánta información nos recibimos constantemente y somos bombardeados todo el tiempo que nos deja precisamente difusos, confundidos e inseguros al momento de tomar una decisión? Entonces, las reglas del juego, en mi punto de vista, cambian. Tú no tienes que convertirte en un replicador ni en una persona que está diciendo lo mismo que otras, sino más bien tienes que identificar cuál es la fortaleza que tú tienes, cuál es la habilidad que te destaca y cuál es el valor que ofreces y sobre eso construir algo. No importa quiénes vayan, o sea, quienes van a llegar, perdón, serán personas que valoran o que por lo menos tienen cierta empatía con eso que estás ofreciendo. Y de ahí empiezas tú a generar lo que se le conoce como una audiencia, ¿no? Entonces, es un proceso escalonado. Hay diferentes modelos de negocio que puedes emprender en Internet, hay muchísimos, pero en mi caso, el emprendimiento digital como tal, o por lo menos lo que para mí
representa un modelo exitoso, es cuando te apalancas del valor y generas audiencias a partir de ahí. Muy bien, estamos entrando cada vez más al tema y me da gusto. Y quisiera preguntarte, pues, porque hay diferentes personas que están viendo y están escuchando esta entrevista, este episodio de Power MVPs. Y la primera pregunta para empezar por lo más básico es, tiene que pasar por el filtro de los beneficios. Entonces, una persona que aspire al emprendimiento digital, que se esté preparando, que esté dando sus primeros pasos en el emprendimiento digital, ¿qué beneficios puede encontrar aquí a diferencia de otro modelo de negocios más tradicional? En lo personal, yo lo catalogo como no puede ser algo que hagas por moda o por tendencia. Se va a convertir en un estilo de vida. Y es un estilo de vida que va acorde a lo que te gusta. Te obliga a sacar lo mejor que tienes en relación a una fortaleza que tengas. Y eso te obliga también o te lleva a destacar en un medio donde en lugar de competir en océanos rojos, pues destacas en océanos azules porque no estás peleándote con alguien más, no estás compitiendo directamente, sino más bien es tu esencia. Y si tú defines eso, es la parte más difícil, Mario. O sea, que la gente sepa qué es lo que quiere. Porque créeme, la gente no sabe lo que quiere. O sea, la gente se queja de muchas cosas y la gente puede necesitar muchas cosas. La gente sabe bien o tiene claridad sobre lo que no quiere. Pero cuando le pregunta exactamente qué es lo que quiere, a veces se paraliza porque su vida está tan llena de problemas que viven su vida para contrarrestar problemas. O sea, no, pues tengo problemas de salud, tengo problemas de dinero, tengo problemas de pareja, tengo problemas de mil cosas. Entonces mi vida se la pasa o la vida se la pasan solucionando ese tipo de problemas, pero no están viviendo su vida, ¿me explico? O sea, realmente se la pasan viviendo la solución de los problemas que tienen. Saben lo que no quieren, pero si esos problemas no existieran, y te digo, ¿sabes qué? Dime qué harías si eso no existiera y si el dinero fuera ilimitado y si no tuvieras ningún tipo de problema de salud y si la relación con tu pareja, lo que fuera, no existiera un conflicto, ¿qué harías? Y ahí es donde la gente se paraliza, ¿no? ¿Por qué? Porque no está acostumbrada a tener ese diálogo interno y no está acostumbrada, ¿sí? Y no está acostumbrada a que las personas pues realmente comprendan, ¿no? Es decir, qué es lo que ellos desean. Entonces, sobre esa línea, pues yo nada más me voy sobre ese concepto, ¿no? Cuando alguien necesita hacer las cosas, pues tiene que plantear exactamente por qué las quiere hacer y qué es lo que desea conseguir. Como te decía, Mario, aquí la cosa, ¿no? La cuestión es que la gente difícilmente se da cuenta de lo que quiere. Y este modelo los obliga a saber qué es lo que quieres. Te obliga, de otra manera no lo puedes hacer. Tú no puedes hacer algo que le dediques tanto tiempo y tanto esfuerzo y no sea algo que te guste, te apasione y sobre todo puedas destacar. Te dije antes que la gente sabe muy bien lo que no quiere, los problemas, los tiene muy presentes y demás, y se enfoca en eso. Entonces, su vida se va o transcurre en ese vaivén de problemas, de confusiones, de disgustos muchas veces, con pequeños lapsus de satisfacción o alegría, ¿no? Según sea el caso, pero escapes, más propiamente dicho. Pero cuando se van a dormir o cuando se van a despertar y demás, pues quizás es cuando esas preguntas llegan, ¿no? ¿Y qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo? Por eso te decía, este modelo, en mi caso, este modelo de valor, el cual yo lo domino, o más dicho, yo lo denomino, sería la palabra, impacto experto, va muy ligado a eso, ¿no? La base de este modelo para que funcione es el valor que vas dando, generando contenidos, y si lo haces bien, ese valor se convierte al final en una audiencia a la cual, pues, si la logras llevar, pues puedes generar un modelo de negocio interesante. Muy bien, y en este recorrido, pues obviamente ese proceso tú mismo lo has estado viviendo y afinando, ¿no? Y por eso sería importante para mí y para el público que te está, los que te conocen, pues ya lo tienen claro, pero los que es la primera vez que te ven o te escuchan, si lo pusiéramos en estos términos metafóricos, ¿cuál sería tu superpoder en ese sentido? ¿De qué forma tú puedes generar un resultado o una transformación en alguien? Cuéntanos un poquito de eso, por favor, Salvador. Sí, el superpoder, yo no me acordaba. Este, me río porque es algo que Mario hace mucho.
Este, pero lo retomo. Pienso que parte de las facultades, cuando me toca hablar con las personas y demás, un poder, no sé si es el superpoder, pero un poder es la facilidad de entender rápido qué es lo que sucede, ¿no? Digamos que el análisis viene siendo, o el pensamiento analítico, introspectivo, es algo que se me facilita. Por eso, por ejemplo, si yo voy a agarrar un libro, ¿no? El que sea, y me pongo a revisarlo, pues no es de que lo lea palabra por palabra y hoja por hoja, porque si no, nunca terminas, ¿no? Sino que más bien vas de alguna manera afilando, ¿no? El hacha, como dicen por ahí, o la sierra, y empiezas tú a hacerte más práctico, ¿no? En las cosas. Y eso mismo los traslado con las personas. Entonces, es fácil, o en mi caso resulta relativamente sencillo, cómo decirle a la gente cuál es su problema, por un lado, porque la gente empieza a divagar y decir y por aquí, por allá, y no le gusta enfrentarse a la situación realmente. Y por otro lado es, una vez que tienes eso, ¿cuál puede ser un modelo de solución? Cuando hablamos de los superpoderes o de las facultades, yo lo relaciono mucho con el Ikigai, o sea, es decir, esta cuestión del propósito, ¿no? O la vida con propósito. Y también lo trato de relacionar mucho con digamos, las enseñanzas de este filósofo de la administración, conocido como Peter Drucker, que él para mí es uno de los referentes más importantes, y él mencionaba, ¿no? La manera en la que tú puedes generar un verdadero propósito, un verdadero poder, digámoslo así, es cuando tú juntas una afición que tú tienes, algo que realmente disfrutes hacer, pero con una fortaleza. O sea, necesitas conseguir esa unión, estas dos partes, ¿no? Y creo que esto lo podemos vivir o lo podemos ver reflejado muy fácilmente en a ti que te encanta el fútbol, pues analízalo en los deportistas. O sea, ellos empiezan de esa forma, ¿no? Si eres bueno, destacas y te empieza a ir bien. El problema es cuando ya no se disfruta, ¿no? Cuando ya entran los negocios y entran otro tipo de problemas y de pronto ya la pasión del juego ya no existe. Y entonces ya se convierte más en un negocio, se convierte más en, ya se rompió. Pero cuando la pasión está y eres bueno en eso, o sea, tienes cierta fortaleza que te hace destacar, entonces tienes un camino muy claro hacia qué es lo que puedes hacer. Has tocado un punto muy importante, mi estimado Salvador, un punto en el que quiero profundizar, si me lo permites, porque yo lo viví. Seguramente tú también y seguramente varias personas en la audiencia también lo vivieron. A nosotros, en los que trabajamos en empresa, pues en un principio se nos enseñó que teníamos que trabajar y trabajabas para pagar los compromisos, pero no necesariamente estamos abiertos o nacimos en un mundo donde podías combinar ambas cosas. Algo que realmente disfrutaras, que te apasionara hacer con alguna fortaleza, traduciéndose en un modo de generar ingresos o en un modo de vivir. Antes decía, bueno, déjate de sueños y saca para pagar los compromisos. Y de ese mundo venimos, o por lo menos las personas más o menos de mi edad de 42 años, ¿no? Más o menos nos formamos en esa perspectiva. A lo mejor ya los millennials y centennials vienen con otro chip y eso lo puedo entender, pero para nosotros en algunos casos es muy difícil de aceptar esa realidad, esa posibilidad que te dan los negocios, los emprendimientos digitales. Y por eso me imagino yo, y es lo que te quiero preguntar, que sea tan difícil de aceptar para algunos el que eso sea posible, el que a través de un emprendimiento digital puedas conectar algo que te apasiona con una fortaleza y encontrar un modo de generar ingresos. ¿Qué nos puedes contar al respecto, amigo? Sí, yo creo que esto es un conflicto generacional muy marcado, ¿eh? Casi utópico para las generaciones más grandes. Son una generación más grande, es decir, gente que sea generación X, pero de los primeros, donde, pues oye, tú no te ibas a cuestionar, o sea, es más, yo creo que ni siquiera lo pueden ver, no lo logran comprender. Uno, ¿por qué te ocasiona conflicto trabajar? Porque eso es lo que sucede muchas veces, o sea, ¿cuál es el conflicto si tienes que trabajar? Normal, quizá nuestros padres, oye, pues por favor, o sea, te daban pues una buena zarandeada, ¿no? Si salías tú con tonterías de esas de que mi propósito y la vida de dónde, ¿no? O sea, ponte a hacer lo que hay que hacer. Era una formación distinta. Te lo digo porque todavía, o sea, mi padre antes nunca entendió lo que hacía, o sea, él nunca entendió lo que yo hacía.
O sea, nunca lo pudo comprender. O sea, dentro, nunca entendió la parte de Internet. Nunca supo cómo eso podía ser un medio de vida y cómo podías ganar dinero de ahí. Jamás. Pero me veía que estaba contento y decía, bueno, pues lo que te va bien, pues adelante, ¿no? Pero era muy difícil de entender. Conocidos, colegas, compañeros de escuela y demás, yo creo que eso está como chistoso o de alguna manera curioso porque la gran mayoría son muy X, o sea, son muy generación X, son muy de una empresa, un buen trabajo y les va muy bien a muchos, es decir, tienen buenos salarios, buenos cargos, sí andan en las redes y sí les gusta validar qué sucede y demás, son activos y así, pero ellos tienen una formación muy tradicional, o sea, una formación vieja escuela, o sea, todavía universidad, un buen trabajo y búscale la casa y búscale al carro y búscale a las cosas. Y luego viene como esta generación de los millennials, ¿no? Pero los millennials tiene como dos ramas, o sea, hay un millennial joven y un millennial más grande, ¿no? En mi caso soy de los millennials grandes, porque me toca estar, digamos que en esa línea, ¿no? O sea, terminando la X y empezando el millennial. Perdón, Pero ¿qué año eres tú para clarificarle a la audiencia? ¿Qué año naciste tú? yo nací en el 79. Muy bien, perfecto. En el 79, 40 años, ¿no? Sin embargo, tengo mucho más de millennial que muchos millennials, ¿no? Es decir, Claro. porque todavía muchos millennials pues tienen la mentalidad de un trabajo, sí, pero con muchísima libertad. O sea, yo tengo un trabajo, pero no me quiero estresar y no quiero a mí no me interesa tener una casa, ni un buen carro, ni vivir a expensas de créditos y bancos y de estatus social. O sea, ni por aquí les interesa eso. Y ellos quieren vivir libremente bajo su enfoque, ¿no? Y te lo digo, y en mi caso, pues es como un híbrido un poco curioso porque muy millennial en muchas cosas, es decir, sí, la libertad de tiempo para mí es importantísima, el hecho de hacer lo que te gusta es muy importante, el hecho de poder generar ingresos de tu casa es maravilloso, esas cosas son increíbles, ¿no? Pero también el hecho de que le tienes que trabajar duro, le tienes que trabajar mucho, que no te lo van a regalar, no te lo van a regalar, que si no quieres hacer las cosas, las vas a tener que hacer. Ah, que si no estás de humor, pues no me importa, más vale que te pongas de humor porque es tu responsabilidad y dependerá de ti que lo logres o no. Entonces, este tipo de cosas, pues se hace como un mix, ¿no? O sea, en relación a eso. Y por eso puede ser que el emprendimiento digital, pues para algunos pueda ser una broma, que yo creo que eso ya actualmente va a tener que cambiar porque van a tener que darse cuenta que va a ser imperante que tomen una acción real sobre eso. Y por otro lado, la gente lamentablemente no ve las cosas hasta que no son golpeados por los problemas. Okay. Te hablo, por ejemplo, mis colegas que les va muy bien. ¿Qué sucede si la empresa cierra, por ejemplo? Que es una posibilidad. ¿Qué sucede si en este momento que los mandan a su casa a trabajar? Se vuelven locos. No saben bien cómo gestionar eso porque están acostumbrados a estar en un ambiente donde el trabajo, digamos, pues es la orden del día, ¿no? Tienes juntas, tienes reuniones, está la gente de trabajo, todos hablan el mismo idioma y demás, pero en tu casa, ¿no? En tu casa a lo mejor, pues tienes a los niños, tienes a la esposa, tienes todo mundo ahí y ellos no respetan, o más bien dicho, no es que no respetan, simplemente, pues cuando tú llegas a tu casa, tu rol, pues es de estar disfrutando tu casa y tus hijos, pues van a ver eso. Estás en la casa, pues seguimos disfrutando, ¿no? Tu esposa, estás en casa, pues voy a tratar, pero si me ofrece algo, te voy a decir. Entonces, a veces yo creo que la sociedad no está nada todavía, por lo menos en países como México, Latinoamérica o ciertos lugares, no está acostumbrada a eso. Y creo que conforme más pase este tipo de conceptos y sobre todo este tipo de situaciones, pues van a empezar a tratar de ingeniárselas para poder entonces adaptarse mucho más rápido a algo que quizá en situaciones normales nunca lo hubieran hecho. Completamente, y es un proceso que muchos están viviendo por obligación, no por convicción en este momento. Y bueno, de algún modo, pues es rescatable y sus buenas experiencias van a obtener en este proceso. Y bueno, hay muchos temas, hay muchos puntos, perdón, todavía por tocar en esta interesante entrevista con nuestro amigo Salvador Mingo. Si se están uniendo, si están tomando a partir de este momento el episodio, ya sea en video o en audio, pues no se vayan porque en verdad está sumamente interesante.
Y quiero irme a un punto en particular, Salvador, un punto muy específico que yo he estado viendo, por lo menos desde mi óptica, en cuanto a la forma en la que el mundo de los negocios ha venido cambiando últimamente. Y voy a explicarme un poquito. Anteriormente, pues, hablábamos de poner una empresa, poner un negocio dentro o fuera de Internet, desarrollar algunos productos y eventualmente ir desarrollando una audiencia para tener a quién venderle, ¿no? Pero a mi juicio, por lo menos lo que he visto y lo que he estudiado, si tuviera que irme hacia atrás y empezar de nuevo, el primer paso, antes que cualquier otra cosa, sería construir una audiencia. Antes que saber qué venderle a la audiencia, tener una audiencia partiendo del expertise, partiendo del tema, que esté vinculada, que esté interesada, que esté alineada, pero más importante la audiencia que el producto. Quiero escuchar tu opinión al respecto. No, yo pruebo eso totalmente. Incluso el problema con este modelo de negocio de crear audiencias es que implica mucho trabajo de tu parte sin recibir nada. Ese es el problema. O sea, por eso la gente ama la gloria más no la historia. Así de simple es. Te venden la historia, o me ha dicho, la gloria de las personas que logran los resultados, ¿no? Y la gente quiere ser como ellos. Pero, oye, pasaron 20 años en las sombras, o 15 o 10, según sea el caso, ¿no? Y cuando estaban en las sombras, pues nadie daban un centavo por ellos. De pronto logran destacar y pues ricos de la noche a la mañana, ¿no? Exitosos de la noche a la mañana y la gente pues, sobre todo en estos tiempos, pues busca el resultado rápido, o sea, el batallarle, el lucharle, eso no, o sea, tiene que haber formas más rápidas y por eso yo creo que hay tanto vicio y tanta mala fama que puede tener una industria de este tipo del emprendimiento digital, porque pues lo relacionan con fraudes, lo relacionan con esquemas Ponzi, lo relacionan con pues multinivel, donde pues la gente, como no puedes hacer otra cosa, te dedicas a eso. Lo venden como las típicas agencias de publicidad, donde pues tú haces anuncios y cosas así, y piensan que eso es todo, ¿no? Y la situación es que no, es decir, así como bien dices, hay diferentes modelos y un modelo donde quienes nos enseñaron este modelo fueron precisamente las generaciones jóvenes. O sea, este modelo de crear audiencias, ellos fueron los primeros que las crearon, es decir, los gamers, las personas que se pintaban, la gente que lograba conectar con un segmento que se identificaba con ellos. Y ellos lo hacían por gusto, por placer, porque simplemente pues no hay otra cosa que hacer y lo hago y tenían facilidad con la tecnología y tenían una gracia natural para hacerlo. Ellos fueron los primeros precursores de esto, ¿no? Y son los que enseñaron cómo se hace un modelo de este tipo. Pero también es cierto que pasaron bastante tiempo realizándose sobre esta línea. Y no todo mundo tiene, también es cierto, ni el talento, ni la facultad, ni la paciencia, ni digamos, las condiciones para poder hacer esto, porque a lo mejor la gente dice, es que yo tengo que trabajar para vivir, no tengo tiempo, ¿a qué horas voy a hacer esto? Y cuando a alguien le quieres enseñar, sobre todo una persona de mayor edad, le quieres enseñar algo nuevo, la resistencia está súper fuerte porque simplemente no son abiertos a eso. Cada vez les resulta más complejo dejar lo que saben para aprender algo nuevo. O sea, no pueden muchas veces. Hay que ser conscientes de esto porque este modelo, pues, así como lo podemos hablar, lo podemos externar, realmente no es que todo mundo pueda hacerlo, aunque es abierto para todos. Las facultades son distintas en cada persona y es algo que hay que ser consciente también, porque no se trata que te conviertas en una persona que no eres, ¿no? Simplemente entender que el valor lo tienes, este es un medio, esto es una forma, es un método que te puede funcionar, pero dependerá de ti si es lo que tú quieres, más que otra cosa, ¿no? Completamente, completamente. Esa parte donde la persona debe reinventarse estratégicamente por convicción y por modelo, no por obligación, es algo que está implícito en este modelo de negocios. Y tú señalaste un punto muy importante, ¿no? En torno a la audiencia. Pues el tener algo que te permita transitar por este proceso, hacer lo que tengas que hacer y pasar por lo que tengas que pasar para que esto llegue. Y bueno, muchas personas lo hacemos o lo hacen pues nutridos por un propósito, ¿no? Pero aún así, aunque tengamos la convicción, aunque tengamos las ganas y el deseo de pasar por ahí,
hay personas como tú que lo han hecho y lo siguen haciendo de una forma más inteligente, Sí. porque pues están creando audiencias muy puntuales en ciertas plataformas de mejor forma que otras personas que hacen lo mismo, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cuál ha sido tu aprendizaje en ese sentido? Porque tienes algunas marcas muy puntuales, estás tú también como una marca personal, pero en todos hay buena calidad de contenido y hay un buen número de personas que forman parte de tu audiencia. ¿Qué es lo Sí. que has aprendido en este proceso, Salvador? Yo lo resumo con una frase que creo que es una frase muy famosa de muchos años y hay quien está de acuerdo y quien no. Pero una frase que a mí me ha resultado es percepción es realidad. Percepción es realidad. Hay gente que tiene excelentes productos, servicios, tiene todo de la mejor calidad, pero no lo conocen. O sea, nadie sabe quiénes son. Y como no saben quiénes son, pues la gente no confía. O sea, es decir, no sé quién eres, pues aunque tengas lo mejor, no voy a comprarte a ti, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no hay algo que me avale. Como seres humanos, psicológicamente hablando, somos seres sociales. Buscamos la aprobación social. Si tú defines, si tú conoces eso, entonces entre más aprobación social tengas, más fácil será que la gente se sienta con confianza hacia ti. El branding personal para mí, o sea, cuando hablamos de branding, se resume en confianza. Es decir, sabes que la gente tiene que tener confianza. Y para ganar confianza, pues empieza por la credibilidad. Y para tener credibilidad, empieza manejando la percepción. Un ejemplo, si tú vas no sé, a un canal de YouTube o a Instagram, ¿no? Tú vas a medir la percepción de la gente en función de los followers o los suscriptores que hay. Definitivamente. Una persona, bueno, dos personas que vendan lo mismo, pero una tiene 100,000 y una tiene 10, ¿a quién le vas a comprar? ¿Sí? ¿A quién le vas a creer? Vas a un canal y empiezas a ver que la gente, esto es no digo que es feo, pero es como medio, Pero es mm, real. sucede y es real, así es. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene excelentes contenidos, pero tienen 30 suscriptores, por ejemplo, en YouTube, o tienen 100 o tienen 1000, pero tienen muy buena información. Y hay gente que la verdad no tiene nada, pero tienen 50,000, 100,000, medio millón y siguen creciendo y creciendo. ¿Qué es lo que hace que algo funcione? Esto es lo que ocasiona cortocircuito en muchas personas, sobre todo gente más de la vieja escuela. Les ocasiona conflicto, que no se trata de lo bueno que seas, sino cómo la gente te perciba. Y eso no lo pueden tolerar muchas veces. Y el ego llega ahí y empiezan otros problemas más de la índole psicológica, ¿no? Pero la realidad es que el mundo digital, hablando del mundo digital, que se extiende al mundo normal y tradicional, ¿no? Pero hablando de la cuestión digital, percepción es realidad. Entonces, ¿cómo tendrías que empezar? Manejando la percepción. Es decir, empieza a involucrarte generando la mayor percepción posible, porque si tú tienes valor, eres consistente, tienes presencia, me refiero en plataformas, y le metes a la percepción, entonces es cuestión de tiempo para que las cosas funcionen. Conozco mucha gente, y supongo que tú también conoces mucha gente, que tiene muy buena percepción, pero es humo lo que hay. Son castillos en el aire, no hay nada de trasfondo, pero tienen millones de seguidores, puede ser, y generan mucho dinero también, pero generan un dinero bajo un esquema de que yo te muestro el dinero, únete a mí, y entonces yo me uno buscando que me des dinero, y lo único que tienen que hacer esas personas es repetir este proceso, pero sin un sustento, sin un trasfondo, ¿no? Y tarde que temprano eso se muestra o se expone, y cuando eso sucede, pues entonces empieza una debacle, ¿no? Una manera de blindarte de eso es, si tienes un valor genuino, ya lo hiciste, por un lado, ¿no? Y dos, la consistencia, la constancia. Y el otro lado es, si tú trabajas la percepción, aumentas la percepción social que existe en las redes, por ejemplo, y lo combinas con el valor genuino que tienes, es lo que tienes que hacer, nada más. Con eso ya estás encaminado para un proceso sólido. Completamente de acuerdo contigo. Incluso una de mis tesis de maestría en marketing, la cita con la que abro la tesis, seguramente te acordarás de ella,
Dice, la verdad es irrelevante, lo que importa son las percepciones, ¿no? De Al Rice y Jack Trout. Y Ya. también lo dijo una filósofa muy reconocida, ¿no? La cubana Niurka Santos. Dijo, mi verdad es mi verdad y tu verdad es tu verdad, ¿no? Sí, Y así de claro, completamente de acuerdo. Y fíjate que aquí quisiera invertirle un poco de tiempo para clarificar algunos matices de lo que acabas de explicar, porque en este punto mucha gente se pierde. Sí. Y muchos han pensado una cosa, otros piensan otra, y hay mucha confusión, y qué bueno que lo hayas tocado de esa forma para darle claridad a esto. Quiero que me ayudes dándome tu opinión en referencia a dos puntos focales. En primer lugar, los influencers, que no estamos hablando de lo mismo, pero que la gente piensa que es lo mismo. Y segundo, lo que Seth Godin le llamó la teoría de los 1000 followers, que serían los extremos opuestos de esto, ¿no? Sí, claro. Puntos muy radicales, pero que precisamente por esto van a dar luz a algo que genera muchas dudas en la gente. Cuéntanos tu perspectiva del tema de la audiencia en referencia a los influencers y a los 1000 fans verdaderos. Adelante, amigo. Sí. Yo creo que, bueno, en lo personal, ¿no? Son dos enfoques distintos. Cuando hablamos de influencers, la gente se imagina Luisito Comunica, se imagina Yuya, se imagina pues esta gente que se dedica a ser influencer como tal, ¿no? O sea, manejo las redes y tengo una audiencia de millones. Hay influencers que son celebrities, ¿no? Que ni siquiera, ni voltean a ver eso. Un Cristiano Ronaldo, o sea, me vale, ¿no? O sea, la gente me conoce y sin hacer otra cosa más que lo que yo hago. Entonces, hay que diferenciar. Un celebrity es un nivel distinto. Un influencer es gente que sí se maneja en redes 100% y es gente que tiene una audiencia enorme. Y después ahí están los más pequeños, ¿no? Que vienen los microinfluencers y nanoinfluencers y etcétera. Que puede ser que esos se basen más en lo de Seth Godin. Es decir, porque Seth Godin llega y te dicen 1000 fans verdaderos, yo creo que 1000 fans verdaderos es el oro puro, ¿no? 1000 fans verdaderos es una joya. Yo creo que simplemente con que tú tuvieras a lo mejor, había una teoría que ni siquiera eran 1000, con que fueran 52. No recuerdo cómo era puntualmente, pero digamos que sean 1000, ¿no? 1000 personas que te sigan, que estén apoyando lo que tú haces, que siempre estén de alguna forma, si tú generas un producto, un servicio, la gente sea los que lo consuman y demás, vas a estar de maravilla, o sea, vas a estar sin ningún problema. Pero para generar esos 1000 fans verdaderos, a lo mejor tienes que tener 10 millones de seguidores. ¿Me doy a entender? O sea, Sí, completamente. ese es el punto, ¿no? Es como las ventas. Las ventas es más, vamos a hablar no sé, el email marketing. Alguien que genera ventas por correo electrónico. No, pues a lo mejor esta persona manda un correo y genera 100 ventas de algo. ¿Cuánta gente tiene que tener en su lista para poder generar 100 ventas? Con las características que hay, ¿no? Es decir, el click-to-rate que existe en los correos, es decir, la gente ya ni siquiera les hace mucho caso, entonces un correo pues llega por ahí. A lo mejor esa gente tiene que tener 100,000 para generar 100, ¿sí? Esos 100 son los verdaderos, esos 100 son la gente que está ahí. Entonces creo que es una combinación de ambas. O sea, uno alimenta al otro, no hay duda de eso. Seth Godin seguramente tendrá más de 1000, pero ¿cuánta gente no lo sigue? Millones y millones. Y si nosotros comprendemos esto, no deja de ser una regla de números. Como Claro. todo, son reglas de números. Los números no mienten y es lo que tenemos que basarnos. ¿Sabes qué? Pues mi objetivo sería, obviamente, si yo tengo un número grande, no me va a servir de mucho si no pulo ese número, ¿no? ¿Sabes qué? Este número grande que tengo, necesito meterlo, ¿no? Filtrarlo, irlo depurando de tal manera que a lo mejor del 100%, el 5, el 3, el 2, el 1 va a ser algo que realmente sea factible para mí. Pero la regla del juego es, si tú creces un lado y trabajas la otra parte, pues es un proceso, digamos, es como una fábrica, ¿no? Constantemente de estar alimentándolo para ir creciendo. Pero esa es la opinión, es como un mix de ambas partes. Perdón. Definitivamente tiene mucho sentido lo que estás comentando, estimado Salvador. Ya vemos personas en ambos polos, por eso quiero pues abordarlo desde varias perspectivas, ¿no?
Y Sí. te voy a comentar por lo menos lo que me ha tocado a mí y me ha tocado a la gente con la que trabajo, ¿no? Normalmente muchas personas piensan que un influencer, por el número de seguidores, puede llegar a influir en temas de negocios, ¿no? Que no es una regla. Sabemos con todo respeto que una chica de buen cuerpo se vuelve una celebridad en Instagram mostrando sus atributos, ¿no? Para ser claro, ¿ok? Así es. Pero eso es muy distinto al tema de la audiencia, ¿ok? Ujú. Aquí te voy a pedir que me ayudes a clarificar ese punto, ¿no? Porque no es lo mismo tener, como en tu caso, más de 100,000 seguidores que son parte de una audiencia, que tiene una alineación y un interés, a personas que siguen a una persona por ciertas condiciones distintas a eso, ¿no? Sería el primer punto que te pediría tu opinión. Ujú. Aquí nada más, estoy de acuerdo. O sea, tú puedes, todo depende de cuál es el objetivo. O sea, si tú tienes a lo mejor un negocio de zapatos Uh -huh. y tu audiencia está contigo porque lo que tú muestras son zapatos y le gustan tus zapatos, pues está genial, ¿no? Es decir, no tienes ningún problema porque es una audiencia segmentada, un nicho que está ahí relacionado a lo que tú estás dando. Muy distinto y obviamente va a ser más pequeño que algo masivo, ¿no? Pero ahí es donde empieza la regla del juego, ¿no? Si tú tienes una audiencia muy grande, pero porque los entretienes, porque te gusta, o sea, disfrutan verte, pero de eso a que tengas un impacto en la decisión de ellos, vuelvo otra vez a regla de números. Es decir, es complicado. Por eso, cuando todo depende cuál sea el enfoque con el cual lo hagas. Te voy a decir que sucede mucho en plataformas como Instagram. Instagram se da mucho, es fácil esta parte, ¿no? Es decir, las audiencias en Instagram, pues obviamente se basan en influencers. Es el nicho, ¿no? O sea, y aquí es donde la gente a veces no entiende este juego. En Instagram, a diferencia de YouTube, YouTube es muy difícil, es mucho más lento, es más complicado, porque la audiencia de YouTube le tiene que interesar lo que estás haciendo y no puedes burlarte, digamos, los protocolos para que la gente se suscriba. O sea, no es de que te doy un giveaway no, o sea, o me interesa o no. Y habrá quien diga, bueno, es que puedes comprar suscriptores, los puedes comprar, pero te los van a tumbar. O sea, si el algoritmo lo detecta, te los va a tumbar y te pueden banear el canal. O sea, no, sería absurdo que lo hicieras así, ¿no? Por eso mucha gente, ahí me ha tocado ver, desde que empecé yo la parte de YouTube, pues yo los tomaba como referencia, ¿sabes? Que este tiene 10,000, deja cuando llegue a 10,000, y de los 10,000 a lo mejor alguien tenía 25,000, y después de 25,000, 50,000, 100,000. O sea, tomándolos como referencia, pero me daba cuenta que estas personas, pues digamos que su negocio no era el valor en YouTube, por ejemplo. Ellos tienen sus negocios por fuera. Entonces, al momento de irlo superando, veo otra vez hacia atrás y veo que siguen igual. Es decir, no aumentan, ¿no? No aumentan porque siguen de alguna manera una línea que a lo mejor no representa su enfoque principal. Uh -huh. Entonces, por un lado, YouTube para mí es mucho más real y mucho más efectivo en relación a percepción. Es decir, ahí sí, si alguien tiene un número, pues ese número refleja el impacto que puede tener. Y sí, es decir, independientemente de lo que tú hagas en una plataforma de ese tipo, la influencia que puedes tener también es regla de números. Aunque te sigan y disfruten lo que haces, a lo mejor el 5, el 10% van a ser gente que va a tomar acción sobre algo, como todo, ¿no? A mí me pasa, es decir, si yo sigo una persona a la cual puede ser un referente para mí y admiro, pero no por eso le voy a comprar todo lo que pone y ni tampoco voy a estar ni comentando, ni haciendo, ni dándole like siquiera, a pesar de que a lo mejor diario estoy revisando algo de lo que estén haciendo, ¿sí? Es decir, yo lo percibo. Pero si te vas a una plataforma como Instagram, donde el modelo de negocio es totalmente distinto, ahí es todavía mucho más notorio. Tú puedes tener a lo mejor 1,000,000 de seguidores, pero tú ves inmediatamente qué tan real son, o sea, qué tan fieles son a ti cuando tú publicas algo y ves la interacción que existe. O sea, el engagement te habla la verdad. Tiene 100,000, pero ves que nada más 50 le dieron like, por ejemplo. Entonces significa que algo no está real ahí, ¿no? Es decir, no puedes tener tantos naturales, o sea, que hayan llegado porque les interesa,
y que a nadie le interese lo que estás poniendo. O sea, es como algo que está ahí. Sin embargo, la gente se ha enfocado mucho en el número, el número, quiero crecerlo, pero ha descuidado la parte del valor, del engagement, del community y otras cosas que son como complementos, ¿no? Y es algo que es importante que se comprenda, porque no significa que porque tengas un número grande vas a vender más que si tienes un número más pequeño. O sea, no tiene nada que ver. Depende más bien de qué tan leales puedan ser a ti. Lo que sí es cierto es que un número grande convence más que un número pequeño. Claro. Pero es como la regla número 1, pero después viene la regla número 2, que es tu trabajo será ese número grande, fidelizarlo lo más posible para que realmente pueda generar o puedas generar algo con él. Claro, pero aún así, aunque sea necesario, yo creo que has tocado un punto muy importante, porque mira, habemos personas que hemos estado en el otro extremo, ¿no? Hablando del modelo de la teoría de los 1000 fans verdaderos, por ejemplo. Yo no te puedo decir en mi caso, mi audiencia más grande puede ser de 20,000, por ejemplo, ¿no? 24,000, ¿ok? En el mejor de los casos. Y te puedo decir que no, obviamente no tengo 1000 fans verdaderos, pero cuando escuché eso, no tienes idea de cuánta curiosidad me provocó el conocer la realidad de lo que yo estaba viviendo, porque me ha estado concentrando mucho en mis clientes, en los clientes que estaba desarrollando, ¿no? Entonces dije, no puedo saber si tengo 1000 fans, entonces voy a tratar de saber cuántos clientes verdaderos tengo. Y te voy a compartir el número, se los voy a compartir al público porque me quise caer para atrás cuando descubrí que estaba viviendo de 23 clientes. Ya, ya. 23 clientes. Y ojo, no digo que esté bien, me estoy dando cuenta que estaba en una zona de confort, Sí. montado en eso, y obviamente necesito aumentar mi audiencia, porque también me va a dar pie a poder fidelizar a más personas, pero yo me di cuenta de que estaba en el otro extremo y en una zona de confort muy a todo dar, ¿verdad? Entonces, quisiera conocer tu opinión para esas personas que como yo tal vez estamos bien, pero que estamos dejando de tener otras cosas por estar nada más volteando hacia lo que ya hemos construido y no Sí. estar sembrando semillas, ¿no? Adelante, Flor. Yo la pregunta, por ejemplo, ya sea tu caso o el de la gente, es ¿por qué no se ha crecido más? Es decir, hablando de números, si a lo mejor tú me dices, bueno, es que, no sé, digamos, tu plataforma principal, me dices que mi plataforma principal es Facebook y tengo 20,000 o 50,000. La pregunta sería, ¿cuánto tiempo llevas con ese número? A lo mejor empezaste muy bien, muy rápido y de pronto se empieza a desacelerar y llega un momento en que queda flat, ¿no? Y a lo mejor hasta puede bajar un poco. ¿Qué cambió? ¿Qué fue lo que pasó? Porque ese crecimiento que tuviste en ese momento es lo que te están dando los clientes que tienes actualmente, o por lo menos parte de ellos. Por la lógica y la teoría sería, pues si yo incremento esta parte de la manera en la cual llegaron los demás, tendría que tener más. Ahora, hay que entender también, ¿no? Es decir, ¿qué tanta capacidad tienes? Porque también es cierto, tú puedes decir, yo tengo mis 23 clientes, estoy a toda madre, pero son los que puedo atender con la capacidad que tengo y el límite y cómo estoy. Si me llegan 100 más, ¿los puedo atender o no? Uno siempre cuando es emprendedor, no, pues claro que sí, ¿no? Pero ya cuando te enfrentas a la realidad dices, no, espérame, o sea, ¿por qué? Porque entonces empieza a pasar lo que te dije como la cuestión del fútbol. Ya no estoy disfrutando lo que estoy haciendo porque ya se me está saturando y tengo un estrés, más otro estrés, más otro estrés y no estoy quedando bien ni con ellos ni conmigo. Entonces, por eso empiezan los sistemas y empiezan las empresas a crecer y demás. Y es como parte de la visión que cada persona tiene, ¿no? Y repito ese mismo ejemplo, pero ahora vayámonos a otra red. Digamos, no sé, YouTube. ¿Cuánto tienes? Es decir, en la cuestión de tus seguidores, de tus suscriptores, ¿hace cuánto tiempo sigues en esa línea? ¿Y por qué no ha crecido más? ¿Qué pasó? A lo mejor al principio sí estaba yo dedicándole mucho y de pronto lo dejé. O bien puede ser que lo que hice inicialmente dio para eso y ya. ¿Sabes qué? Y sigo haciendo lo mismo y mostrando contenidos similares y no dejo de hacer, pero el número no crece. Es algo que me toca escuchar constantemente. Y algo que decía Gary Vee precisamente, menciona, ¿no? Si tú tienes 2, 3, 4 años haciendo algo y no estás creciendo, discúlpame, pero eres un idiota. O sea,
en términos prácticos, ¿no? O sea, no te engañes. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo no sirve. O sea, ¿qué estás esperando, no? O sea, no por repetir el mismo patrón constantemente significa que, o sea, tú tienes que notar que algo, por lo menos, ¿sabes qué? No digo que sea algo abrupto, exponencial, pero sé que lleva una línea ascendente y sé que la gente responde y sé que la gente está haciendo las cosas y poco a poco de esa gente se va fidelizando y va entrando a mi modelo de negocio. Pero si tú ves que ya se quedó así, pues el análisis y la introspección la tiene que hacer cada persona. Darse cuenta de la realidad, enfrentar los números y entonces tomar las medidas. Completamente. Y yo por lo menos lo que he visto y lo que me pasó a mí es que muchas personas no saben o no sabemos ni por qué. ¿Por qué? Porque no se han hecho las preguntas correctas, ¿verdad? No se han hecho las preguntas correctas y por también un abuso de la promoción que se hace en ciertas plataformas, verlo como un punto de promoción y promoción y promoción. Yo, siendo bien honesto, hace 3 o 4 meses que retomé el trabajo como debe ser. Y sí, muy marginalmente estoy creciendo, pero sé que hay más potencial. Yo lo que he visto en este tipo de preguntas es básicamente una no comprensión de la plataforma, una no comprensión de la situación de cada quien, de saber cómo estamos, y también pues el abusar mucho de esta plataforma para promover. Yo en mi caso, y lo confieso con toda honestidad, siento que abusé mucho de Facebook de los últimos 3 años para estar viviendo en cuanto a la promoción de mis productos y todo, y no tener una justa dimensión del valor que estaba aportando, ¿no? Por eso es bueno darse cuenta y volver a tomar las cosas, ¿no? Pero yo creo que no me quedaría con eso, yo creo que me iría más atrás y muchas personas o no saben o no sabemos exactamente por qué. ¿Qué puede hacer alguien en esa situación? Si me permites un comentario. El otro día estaba escuchando una historia en un libro, pues Russell Brunson saca su libro Traffic Secrets, ¿no? Habla de los secretos de tráfico. Compré el paquete ahí del audio y los libros, ¿no? Y mencionaba algo que él compartía con otro, uno muy bueno, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, siempre lo vas a ver en Facebook en todo el tiempo, ¿no? Siempre te inunda de anuncios, ¿no? Pero sabe hacer su negocio. Y él decía algo, dice, igual te tocó a ti en tu momento, digo, no sé, pero hubo en el 2008, más o menos, o sea, Google tuvo un momento de bonanza súper bueno para emprendimientos digitales, ¿no? O sea, tú podías anunciar todo, todo era muy barato, mucha gente, los que actualmente existen, hicieron su negocio a raíz de esos años, listas enormes, etc., hasta que llegó lo que se le conocía como la bofetada a Google, ¿no? O sea, es decir, cambio el algoritmo y ahora ya no parece rankeado, ya no, todo lo que promovías que no tenía algo de profundidad o que inclusive podría caer en algo que no era del todo ético, ¿no? Entre comillas, va para afuera, todas las páginas todos los sitios de una sola página van para afuera. Entonces, se les cayó el negocio a muchísimas personas, muchísimas, porque Google dijo, ¿sabes qué? A mí no me interesan los pequeños. Yo voy por Coca-Cola, yo voy por HP, por IBM, yo voy por los grandes, ¿no? A mí estos pequeños que hagan lo que quieran. Entonces ya los pequeños no podían competir ahí, o sea, era carísimo, ya se cayó el negocio, ¿no? Pero surge Facebook con todas las bonanzas y con todas las bondades para que promuevas lo que quieras. Y empezaban a hablar de ese tema y decía uno, ¿no? Pero te das cuenta que en este momento, o sea, hacían alusión a la película Los Avengers y decía, no, pues Thanos que desaparecía el medio universo con el chasquido de sus dedos. Y mencionaban, ¿te das cuenta que Mark Zuckerberg es como Thanos? O sea, ¿él podría hacer esto? Y el negocio de muchísima gente se cae, si quisiera. Se caería en un día. O sea, es más, inmediatamente. Si él quisiera, se cae. Y me puse a pensar, y esa reflexión es muy importante porque la vulnerabilidad que puede existir cuando tú dependes gran parte de tu ingreso de una sola plataforma, en este caso Facebook, que es lo que la mayoría de la gente hace, porque es la plataforma más sencilla, más rápida y más libre para operar. Sin embargo, no es que sea la más efectiva. Facebook feliz, yo te cobro por cada cosa que haces, promueve lo que te dé la gana. Si veo que de alguna manera no funciona bien, pues te penalizo ahí, pero no siempre te sigo cobrando por todos lados.
por la fanpage o por tu sitio oficial o por lo que quieras promover. Y la gente está en Facebook, o sea, eso también es cierto, mucha gente está ahí, pero Facebook se ha convertido en un mercado. O sea, ya todo mundo está ahí, pero el punto al que voy es, y me pongo a pensar, a lo mejor la gente que en este momento, en esta coyuntura, tiene que obligarse a salir y está utilizando Facebook, o sea, ¿qué pasaría si dijera una bofetada como lo hizo Google en su momento? Y en este momento, ¿sí? O sea, cuando la crisis está todo lo que da. No podemos ser tan vulnerables. O sea, esa es mi opinión. No podemos limitarnos nada más a una sola forma de conseguir que el negocio pueda funcionar. Tenemos que reinventarnos, como dijiste antes, pero sobre todo expandirnos. Si te das cuenta, Internet, o sea, todavía Internet es un monopolio de 4 o 5 empresas grandes. Google, Facebook, Amazon, quizá pues la cuestión de Apple como compañía gigantesca. ¿Y qué te gusta? O sea, no hay mucho más. Sí, o sea, no hay mucho más. Entonces, tú caes en alguna de esas. O sea, y es lo que vas a utilizar. Y esto nos lleva a plantear, digo, puede ser otro tema distinto, pero nos lleva a plantear que es como cuando tú dices, dependo de 3, 4, 5 clientes. Si se me caen esos clientes, ¿qué va a pasar? Tenemos que pensar en el peor escenario, pero de una manera proactiva. O sea, es que si esto pasa, o sea, no es que vaya a pasar, pero si pasa, me protejo y sigo de alguna manera aprovechando lo que existe, ¿no? Es como cuando la ley de Murphy puede aparecer, protégete si es que aparece, pero no por eso vas a dejar de actuar o de accionar sobre lo que tienes que hacer. Yo lo que valido de eso es esa pequeña historia, ¿no? O sea, cómo, pues sí, y lo que ha pasado, lo que tú comentas de Facebook, pues lo han hecho N cantidad de personas, ¿no? Es decir, vieron la oportunidad ahí. Hay gente que lo hace muy bien, es la verdad, y siempre está apareciendo y mostrándose, pero es un mercado. Entonces la gente está en el mercado, es como un tianguis, ¿no? La gente está en el mercado, está viendo, llega por ahí, compra una cosa, compra otra. Pero si desaparece el tianguis, ¿la gente dónde se va? Exacto. Entonces ahí es lo que tenemos que ponernos a pensar. ¿Qué tenemos que hacer para no depender nada más de una sola cosa? Como en los negocios, como en la vida, pues más vale tener diferentes canastas, ¿sí? De tal manera que podamos sopesar unas cosas con otras. Exactamente, muy clara tu explicación, mi estimado Salvador, y creo que toda la entrevista ha sido de gran valor para todas las personas que seguramente la van a ver y escuchar más de una vez. Por eso, antes de finalizar, quisiera preguntarte cuáles serían los pasos concretos que tú sugieres que una persona pueda dar para iniciar en el emprendimiento digital. Lo primero, el modelo que yo le sugiero a la gente, digo, dentro de cualquier cosa, mi modelo es a largo plazo. O sea, la gente puede enfocarse en vender lo que busque, o sea, es decir, no le voy a decir qué hacer, sino lo que yo sugiero nada más es que tengan un pensamiento de largo plazo que les dé sentido a lo que estén haciendo. ¿Qué pasos? Primero, defínete qué quieres. Sería lo primero, o sea, ¿qué quieres de la vida? O sea, ¿qué quieres realmente? Si tienes claridad en lo que quieres, ¿ok? Entonces ya puedes partirlo, ¿no? Bueno, para poder llegar ahí, ¿qué tengo que hacer? En general, ¿qué tendría que hacer? Y una vez que tú sabes lo que tienes que hacer, entonces empieza esta fórmula de ser, hacer, tener, ¿no? Es decir, ¿en quién me tengo que convertir entonces para poder generar eso? Y esa es cuando hablamos de un emprendimiento, pues en general, sí, la única diferencia entre un digital y un emprendimiento general es que pues el digital se supone que es por internet, el normal lo haces de manera tradicional, pero tiene que ser bajo esa óptica. O sea, porque me ha tocado ver muchísima gente que hace las cosas por dinero, o hace las cosas por una urgencia, o hace las cosas por una necesidad de moda, o una latencia, ¿no? Actualmente la gente, voy a hacer un negocio de cubrebocas, muy bien, o de antibacterial, lo que sea, genial, pero ¿cuánto tiempo va a durar eso? Es decir, tenemos que comenzar a pensar de que, oye, si no me está apasionando lo que estoy haciendo, si realmente no estoy disfrutando de levantarme en la mañana para saber qué voy a hacer. Entonces, eso es lo primero que hay que plantear. Y una vez que tienes eso,
la sugerencia que doy es, empieza a aplicar la cuestión que se conoce como un marketing de contenidos. Es decir, sin entrar en mucho artilugio ni tecnicismo, nada más, empieza a mostrar eso que sabes, sin miedo y sin temor. Tenemos pavor, porque psicológicamente somos seres sociales, a lo que la gente pueda pensar y al rechazo que podamos tener. Y eso inhibe al 99% de la gente. Lo inhibe totalmente, lo deja fuera de la jugada porque no quiero ser rechazado, porque como seres sociales que somos, criaturas sociales, pues queremos formar parte de algo. Lo que no saben es que los que te rechazan, pues va a ser el segmento que no son con quienes tendrías que estar. Punto. Quienes van a llegar son aquellos con los que sí tienes que estar, pero tienes que pasar ese umbral que es lo que mucha gente le da miedo. Y una vez, y la manera de poder llegar a esta gente es genera contenidos, ¿sí? Independientemente del medio. Hay gente que le gusta el video, hay gente que le gusta el audio, hay gente que le gusta escribir. En lo personal sugiero que te vayas al video siempre, porque pues es tendencia, ¿no? Es decir, no es tendencia, sino más bien es una realidad. O sea, ya la gente, si tú quieres capturar la atención, la gente no lee, difícilmente lee. El audio funciona muy bien ahora. Bueno, funcionaba hasta antes de todo este rollo, pero funciona muy bien porque la gente puede hacer dos cosas a la vez. Escucho y hago mis actividades, por eso sí es que funciona el audio, pero realmente lo que entretiene más es el video. Entonces, si tú generas contenidos en video que aporten valor, hazlo secuencialmente, hazlo de una manera consistente, constante y que la gente se quede con algo. Entonces, ese es el método para generar audiencias. Y ya una vez que tienes la audiencia, significa que ganaste la confianza. Y si tienes la confianza, entonces ya depende de ti qué es lo que quieras ofrecer que aporte valor a esas personas y solucionen un problema. Así de simple es. La gente le da miedo cobrar, la gente le da miedo que, por lo mismo, ¿no? Porque me vayan a rechazar. Y yo les digo, a ver, cuando tú vas a un restaurante, ¿te da miedo que te cobren? Es decir, tú crees que al dueño del restaurante le va a dar cosa, ay, es que no sé si me vas a pagar. O si tú adquieres un producto o servicio, el dueño de la tienda te va a decir, ah, es que no sé si te voy a cobrar porque me da miedo. Pues claro que no, o sea, cada persona tiene que saber lo que es su negocio y lo que está haciendo, ¿no? El problema es que la gente, los que les da miedo cobrar, es porque no están seguros de lo que pueden ofrecer. Entonces, como no están seguros, les da cosa y no saben bien. ¿Me explico? Ese es el nombre del juego. O sea, si tú tienes seguridad, certeza en lo que estás haciendo, no tendrías ningún problema por el cual ofrecer estos productos y servicios digitalmente, hablando en este concepto, y empezar a hacer un estilo de vida a partir de ahí. Perfecto, pues creo que están muy claros los pasos que hay que desarrollar. Y antes de cerrar esta entrevista, yo quisiera pedirte de favor, Salvador, que nos digas cómo te pueden encontrar, en dónde te pueden encontrar las personas interesadas en conocer más de tu trabajo, algo que tengas próximamente, algún contenido, algo que quieras invitar a la gente a que vea, que consuma, y pues cómo te pueden encontrar en Internet, que es lo más importante. Claro que sí. Internet, bueno, hay algunos sitios, pero digamos el básico, salvadormingo.com, es ahí el básico. Para un contexto general, ¿no? salvadormingo.com, ahí vas a encontrar productos, servicios y demás. Ahora, también cuando empezó todo este sistema o toda esta contingencia, ¿no? De la cuarentena, del aislamiento, el confinamiento, hice un reto con la gente, es decir, quien no me conoce o quien no sabe bien qué hago, pues yo genero contenidos en YouTube, bueno, en otras plataformas también, pero sobre todo en YouTube, está el podcast también, pero lo que se me ocurrió hacer fue un reto, ¿no? Es decir, yo baso mucho de lo que hago o el modelo, digamos que cada persona tiene productos estrella, ¿no? Dentro de su modelo. En mi caso, el producto estrella que yo tengo son los análisis de libros. Entonces, yo ayudo a la gente a que comprenda mejor el conocimiento, ¿no? Que puede venir dentro de un libro. Y es algo que llevo haciendo ya años. Entonces, cada semana, sin faltar, por lo menos una vez a la semana, haces un análisis y este análisis pues refleja, digamos, la interpretación que yo le puedo dar a lo que el autor menciona, ¿no? Sin que tengas que leer todo el libro, simplemente pues a lo mejor en 40 minutos, 45 minutos, una hora, lo puedes tener. E hice un reto que se llama Reto 60-100, que en su momento, pues como la cuarentena iba a durar 40 días, pero ya no sabemos cuánto vaya a durar, pero independientemente de lo que sea,
El reto 60-100 no es otra cosa sino 100 contenidos en 60 días. Es decir, es un sitio web. Te vas a conocimientoexperto.com/reto 60-100 y lo que hace no es otra cosa sino te suscribes a esa lista y yo te voy a mandar cada día el análisis que tienes que seguir para ajustar tu estado mental. Es decir, qué libros tienes que seguir de una manera lineal, escalonada, secuenciada, cada día, un libro cada día, durante este periodo, que al final van a ser 100, o sea, así vas a tener el conocimiento de 100 libros dentro, pues, de tu mente, ¿no? Y la idea es que cuando este periodo termine, tú realmente logres ser una versión mejorada de la que empezó haciendo el reto. Conocimientoexperto.com/reto 60-100. Ahí es donde te suscribes, es gratis, no tienes que pagar nada y cada día te voy a estar notificando para que sepas qué libro o de qué libro aprender, más propiamente dicho. Perfecto, Salvador. Pues te agradezco muchísimo por el tiempo, por la oportunidad de participar acá como invitado en Power MVPs. Es un placer haber estado contigo, haber escuchado, haber aprendido todo lo que has compartido, que sin duda tiene gran valor para las personas. Y pues la invitación queda abierta. Próximamente te volveremos a invitar por acá, porque siempre es un placer conversar contigo. Te agradezco personalmente el tiempo, el espacio y te deseo el mejor de los éxitos. Te felicito por el trabajo y por todo lo que estás haciendo y te mando un fuerte abrazo hasta allá, hasta la bella Guadalajara. Gracias, amigo. Igual, la invitación se te agradece mucho. La intención es esa, hay que aportar valor. La gente necesita de eso. Estamos en tiempos que es necesario cambiar la psique, es necesario que la gente entienda que no puede seguir con la filosofía del ayer. No puede seguir pensando o haciendo las cosas de ayer para generar un resultado distinto, ¿no? Como decía Albert Einstein, hacer lo mismo y esperando que las cosas mejoren no va a pasar. Iniciativas como la tuya funcionan muy bien precisamente para que la gente tenga diferentes puntos de vista, entienda que hay diferentes enfoques, hay diferentes formas de pensar y ver las cosas y ya cada quien será responsable de saber qué sigue, qué no sigue, qué le gusta, qué no le gusta, con qué siente cómodo, qué no y qué decide implementar, pero la responsabilidad nuestra, es decir, iniciativas como la tuya, como la que yo puedo hacer es, ahí lo tienes y depende de ti, pues ser una mejor versión, ¿no? Perfecto, mi estimado Salvador. Pues un fuerte abrazo, muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Y amigos, este ha sido un episodio más de su programa Power MVPs. Es un placer haber estado aquí con ustedes y los veo en la siguiente entrega. Todo lo mejor. Hasta luego. Chao. Bye. Y si toda esta información fue de valor para ti, te invito a que no dejes de revisar el área de miembros del canal. ¿Por qué? Porque ahí vas a poder acceder a otro tipo de información un poco más privada o mucho más privada según sea el caso, no habilitada para toda la audiencia. Y también algo muy importante es que va a haber mejor resolución de dudas y un canal de comunicación mucho más directo. Si consideras que la información que yo te puedo proveer es de valor para ti y consideras que te puede ayudar, las experiencias y demás, te invito a que te unas a esta área de miembros, 3 niveles, selecciona cuál es la que mejor aplica para ti y sobre todo, trata de incorporar ese conocimiento para que seas una mejor versión. Es mi consejo para ti. Si te hace clic, si hay empatía y sobre todo crees que te puedo ayudar, entonces simplemente haz clic en el botón que dice unirse y yo te espero precisamente del otro lado.